Polaris, de Howard Philip Lovecraft. A través de la ventana de mi habitación, que da al norte, resplandece la estrella polar con extrañas luminiscencias. Brilla siempre durante las horas terribles preñadas de oscuridad, y en el otoño, cuando los vientos del norte ululan y lanzan imprecaciones, cuando las hojas de los árboles del pantano se tornan rojizas y susurran entre sí a primeras horas de la madrugada, bajo una luna menguante y ganchuda. Me siento en el alféizar de las ventanas y contemplo esa estrella. Según pasa el tiempo, la titilante Casiopea refulge un poco más abajo en el firmamento, mientras el carro parece suspendido entre los árboles envueltos en bruma del pantano, que la brisa nocturna mece. Junto antes de la aurora, Arturo parpadea rubicundo sobre el cementerio del Altozano y la cabellera de Berenice centellea fantasmagóricamente en los confines del misterioso oriente. Mas la estrella polar aún se mantiene en la misma posición sobre la negra bóveda del cielo. Por transmitir algún extraño mensaje, aunque ya no recordara el mensaje en sí mismo, sino que tenía algo que transmitir. Algunas veces, cuando todo está nublado, puedo dormir. Bien recuerdo la noche de la gran aurora, cuando sobre el pantano danzaban los espeluznantes fulgores de luz demoníaca. Tras los destellos llegaron las nubes y entonces logré conciliar el sueño. Y fue bajo una luna menguante y ganchuda cuando vi la ciudad por primera vez. Estaba silenciosa y somnolienta, sobre una extraña llanura hundida entre picachos. Sus murallas y torreones, sus columnas, cúpulas y pavimentos estaban revestidos de un mármol espectral. Sobre esas calles de mármol se erguían pilares de mármol cuya parte superior estaba rematada por graves rostros barbados esculpidos en la piedra. La brisa era muy suave y cálida, y arriba, apenas 10 grados sobre el cenit, hacia la vigilante estrella polar. Durante mucho tiempo observé la ciudad, pero el día no llegaba. Cuando la roja Aldebarán, que brilla siempre baja en el firmamento, aunque jamás llega a ponerse, se había impulsado una cuarta parte de su recorrido en el cielo, descubrí luz y movimientos en las calles y callejas. Figuras con extraños ropajes nobles y familiares a un mismo tiempo paseaban por las calles y bajo la luna menguante y ganchuda los hombres hablaban con gravedad en una lengua que me resultaba familiar, aunque el idioma era completamente distinto a cualquier otro que antes había conocido. Y cuando la roja Aldebarán hubo recorrido más de la mitad de sus caminos sobre el firmamento, volvieron de nuevo el silencio y la oscuridad. Al despertar ya no era la misma persona. En mi memoria había quedado grabada la imagen de la ciudad y de las entrañas de mi alma surgía otro recuerdo más vago, cuya naturaleza me resultaba incierta. A partir de entonces, durante las noches nubladas en las que podía dormir, contemplé la ciudad con frecuencia, a veces bajo el resplandor de aquella misma luna menguante y ganchuda, y otras bajo los rayos cálidos y amarillos de un sol que no llegaba jamás a ponerse, sino que rotaba lentamente y muy bajo sobre el horizonte. En las noches despejadas, la estrella polar espiaba con un celo jamás visto antes. Poco a poco comencé a preguntarme cuál sería mi lugar en aquella ciudad que se erguía sobre la extraña meseta entre picos extraños. Al principio me contentaba con observar. Observaba la escena como un simple espectador de incorpórea presencia, pero pronto empecé a desear que mi relación con ella fuera más definida y medir mis talentos logísticos entre los graves personajes que platicaban todos los días en las plazas públicas. Me decía a mí mismo, esto no es un sueño. ¿De qué manera podré demostrar que aquella escena es más real que esta otra de la casa de piedra y ladrillos al sur de un tenebroso pantano y ese cementerio en lo alto de la loma, donde la estrella polar escudriña mi ventana que mira al norte noche tras noche? Una noche, mientras escuchaba las disertaciones en una gran plaza sobre la que se erguía multitud de estatuas, noté un cambio y me di cuenta de que al fin tenía una forma corpórea.
Y ya no era un extraño. No era un extraño en las calles de Alout, que reposa en la meseta de Skart, que reposa en la meseta de Sarkis. Entre los picos era mi amigo Alos quien hablaba, y su discurso complacía mi alma, pues eran las palabras de un hombre íntegro y de un patriota. Esa noche habían llegado nuevas sobre la caída de Daikos y el avance de los Inutos, diablos amarillos, enjutos e infernales que 5 años atrás habían llegado del ignoto occidente para devastar los confines de nuestro reino, y que finalmente acabaron sintiendo nuestras ciudades. Habiendo conquistado los puestos fortificados al pie de las montañas, su avance hacia la meseta ya no tenían oposición, a no ser que cada habitante pudiera hacerles frente con la fuerza de 10 hombres, pues esas criaturas apacharradas eran hábiles en el arte de la guerra, carecían de los escrúpulos y el honor que distinguían a los hombres de Lomar, altos, de ojos grises e incapaces para la rapiña. Alos, mi amigo, era el comandante de todas las fuerzas de la meseta, y en él estaban depositadas las últimas esperanzas de nuestra patria. En esta oportunidad hablaban de los peligros que habríamos de encarar, y alentaba a los hombres de Aloud, los más bravos de todo el mar, a salvaguardar las tradiciones de sus antepasados, quien al verse obligados a migrar al sur de Sopna ante el avance de las mortaja de hielo, de la misma manera que nuestros descendientes tenían que huir algún día de la tierra del Omar, rechazaron valerosamente a los Noct, unos caníbales velludos y de largos brazos que se interponían en su camino. Alos impidió que yo formara parte del ejército, ya que era un hombre enfermizo y dado a extraños desvanecimientos cuando algo requería demasiada tensión o esfuerzo. Pero mis ojos eran de los más penetrantes de la ciudad. A pesar de las largas horas que dedicaba todos los días al estudio de los manuscritos nópticos y a la sabiduría de los padres sopnorianos, por esto, mi amigo, que no deseaba condenarme a la inactividad, me recompensó con una tarea de gran importancia. Me envió a la torre de vigilancia de Tapnen para ser los ojos de nuestro ejército. Si los inutos pretendían acceder a la ciudad por el estrecho desfiladero que discurría detrás del pico Noton, sorprendiendo así a la guarnición, yo debía prender fuego, que pondría en alerta a los soldados de guardia y salvar a la ciudad de un desastre inmediato. Ascendí a solas hasta la torre, pues todos los hombres de constitución fuerte eran necesarios en los desfiladeros. Mi mente estaba ofuscada y dolorida por la excitación y la fatiga, ya que no había dormido en muchos días, pero mi confianza se mantenía firme, pues amaba mi tierra natal, el Omar, y la ciudad de mármol de Olak, que se yergue en los picos Noton y Kadipnot. Pero mientras permanecí en el recinto más elevado de la torre, contemplé la siniestra luna roja, canchuda y menguante, estremeciéndose entre los vapores que pululaban por encima del lejano valle de Vanov, y a través de una rendija en el techo, lucía la pálida estrella polar, titilando como si estuviera viva, acechándome como un diablo tentador. Sentía que me susurraba consejos malignos, arrastrándome a una somnolencia traicionera con una promesa deplorablemente rítmica que se repetía una y otra vez. Duerme, vigía, hasta que las esferas 26.000 años hayan girado y yo retorne al lugar en el que ahora ardo. Otras estrellas surgirán en el eje de los cielos, estrellas que consuelen y estrellas que bendigan con un dulce olvido. Solo al final de mi recorrido, el pasado golpeará tu puerta. En vano luché contra el sopor, intentando acoplar estas palabras extrañas con la sabiduría estelar que había emprendido en los manuscritos nópticos. Mi cabeza pesada y tambaleante terminó descansando sobre mi pecho, y al volver a mirar lo hice como entre sueños, mientras la estrella polar parecía burlarse de mí a través de una ventana y entre los árboles espantosamente retorcidos de un tenebroso pantano. Y aún sigo soñando. En mi vergüenza y desesperación, a veces grito locamente implorando a la criatura de ensueño que me rodean que me despierte antes de que los ignutos se deslicen por los desfiladeros que discurre tras el pico Notón y tomen la ciudadela por sorpresa. Pero tales criaturas no son más que diablos,
pues se ríen de mí y dicen que ya estoy despierto. Se mofan en mi sueño. Y mientras tanto, esos enemigos amarillos y achaparrados podrían estar arrastrándose cautamente hacia nosotros. He fracasado con mi cometido y traicionado la ciudad de mármol de Alot. Le he fallado a Loe, mi amigo y comandante. Pero todavía esas sombras de mi sueño no dejan de burlarse. Dicen que no existe ningún reino de Lomar, salvo en mis pesadillas nocturnas. Que en esas tierras en las que la estrella polar brilla alta en el firmamento y la roja Aldebarán apenas sobresale en el horizonte, no hay más que hielo y nieve desde hace milenios, y que ningún hombre habita aquellos parajes, excepto unas criaturas achaparradas y amarillas, consumidas por el frío que ellos llaman esquimales. Y mientras escribo esto en una agonía culpable, desesperado por salvar la ciudad de un peligro que crece en cada instante, tratando inútilmente de sacudirme en ese sueño antinatural sobre una casa de piedra y ladrillo al sur de un pantano tenebroso, y del cementerio en lo alto de la loma, la estrella polar, maligna y monstruosa, me espía desde la negra bóveda celeste, parpadeando horriblemente, como un ojo malsano y vigilante que intenta transmitirme algún extraño mensaje, aunque ya no recordara el mensaje en sí mismo, sino que tenía algo que transmitir. Si te gustó el video de hoy, no te olvides darle me gusta y suscribirte para puedas recibir las notificaciones de futuros episodios. Recuerda que episodios como estos se estrenan todos los sábados a las 6 de la tarde, aquí en tu canal Border, en el segmento de Al borde de un café. Eso sería todo de mi parte, nos vemos en la siguiente semana. Eso sería todo conmigo. Buenas noches. Chao, chao.